Un saludo a todos nuestros auditores. Estamos muy felices de volver a comenzar un capítulo más de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras, que se transmite a través de la Radio Pinamar en la 107.9 de la frecuencia modulada. Les saludamos desde aquí, desde la ciudad de La Serena. ¿Cómo estás, Andrés, junto a mi hermano Andrés? Muy bien y muy contento hoy día, Carlitos, porque nos toca dar y estudiar el último tramo del Sermón del Monte. Redoble de tambores. Redoble de tambores. Este sermón que comenzamos a estudiarlo aparentemente en los días de marzo de este año, y ya estamos en diciembre, así que ha sido un largo trecho, digamos, pero creo que ha sido muy valioso, muy valioso. La verdad que uno no se da cuenta cómo pasa el tiempo en relación a lo que es el estudio bíblico. Nosotros, no sé si te recuerdas, hacíamos mención que un pastor en los Estados Unidos, no vamos a decir demoró, pero invirtió, no sé si 20 o más años o por ahí en total de los 4 evangelios, en la predicación expositiva durante todo ese periodo de tiempo de los 4 evangelios en la iglesia que pastorea. Así es que estamos como en el promedio. No, nosotros por lo menos vemos varios versículos a la vez, digamos. Sí, pero igual son un par de capítulos en un año. Sí, así es, unos 3 capítulos. Y bueno, ya estamos terminando los últimos versículos del capítulo 7. Esto es un pequeño paréntesis para que usted se dé cuenta de lo que significa estudiar la Escritura. Nosotros hemos dedicado 1 hora semanal a este ejercicio con ustedes, nuestra audiencia, pero por supuesto que no es todo lo profundo que quizás nosotros pudiésemos encontrar en la Escritura, porque a medida que usted se sumerge más en el estudio de la Escritura, va descubriendo mayor cantidad de tesoros, va haciendo asociaciones mucho más complejas, y a la vez eso significa que va entendiendo mucho más acerca de lo que es el pensamiento de Dios. Así es que estamos felices y vamos hoy día a dar lectura al capítulo 7 desde el versículo 24 al 29. Un segmento comúnmente conocido como los 2 cimientos. Ya, versículo 24 al 29 dice: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Bueno, la primera observación que yo quisiera hacer a este tremendo pasaje, que son estos versículos, la voy a comenzar en el versículo 29, que a pesar que es el final del capítulo, pero hay algo que nosotros tenemos que observar a lo largo de toda la enseñanza de Jesús. Es que Jesús tenía una característica en cuanto a la sencillez de sus palabras, con historias tan comunes, tan ordinarias para la gente que lo rodeaba. Sin embargo, su nivel de profundidad y la potencia de estas enseñanzas, que no tenían para nada palabras sofisticadas ni tampoco términos ajenos a la gente común, como muchas veces se suele encontrar hoy día, ¿no es cierto? Mucho predicador quizás o también maestros en el mundo que de alguna manera se caracterizan por un lenguaje entre comillas científico, que yo siempre a lo largo de todos mis años de estudiante, tanto enseñanza media como universitaria, uno no terminaba de sorprenderse de lo complejo de los nombres de las distintas especies, por ejemplo, Diploploculus, Clulubulus y cosas por el estilo, ¿cierto? Que de alguna manera lo que hacían era crear un tipo de lenguaje que solamente pudieran entender cierto tipo de personas y crear normalmente una distancia entre
Drosophila melanogaster, por ejemplo, y la mosca, una mosca. Entonces, sí. Pero en cambio Jesús nos damos cuenta de que lejos de eso, él tiene un lenguaje tan cercano, pero su nivel de doctrina y la potencia de sus palabras hace que la gente decía que se admiraban de su doctrina, de su enseñanza. No nos olvidemos que la palabra doctrina es enseñanza. Y dice que les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, que se caracterizaban por tener, ¿no es cierto?, este corte, por así decirlo, intelectual y probablemente un lenguaje elevado, ¿no es cierto?, en relación a la gente común. Quería partir con esa observación porque esta historia, esta parábola de los dos cimientos es algo tan sencillo que puede entender hasta un niño, ¿no es cierto?, pero hay toda una enseñanza espiritual profunda dentro de esto. Es tan profundo, Carlitos, porque muchas veces, afortunadamente o desafortunadamente, los niños escuchan esta parábola de los dos cimientos. Y es posible que usted, que está escuchando la radio en este momento, la haya escuchado varias veces, digamos. Sin embargo, el hecho que la hayas escuchado muchas veces, a veces uno la escucha una vez más sin darle justamente la profundidad de esas palabras de Jesús. En el fondo, aquí nosotros estamos escuchando el sermón más grandioso jamás dicho, más encima está dicho por Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que da un sermón durísimo, muy difícil para nosotros incluso como cristianos, y que cierra diciéndonos: ¿ustedes qué van a hacer? ¿Me van a obedecer o no me van a obedecer? Ese es el cierre final. Ustedes, quienes son los que han escuchado, porque dice, mira, cualquiera que oye estas palabras, se supone que ustedes hemos oído estas palabras. Exactamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto que hemos oído? Y él hace una comparación, hace una analogía, hace una contrapartida entre dos tipos de personas que tienen dos decisiones totalmente distintas. Así es. Y no es la única parte en la Biblia donde encontramos esta dicotomía, digamos, porque ese es otro tema que nos está aclarando el Señor Jesucristo. Nos está diciendo, hay dos opciones. O construyen sobre la roca o construyen sobre la arena. No hay más opciones, digamos. O sea, de alguna manera nosotros tenemos que construir nuestra vida. ¿Vamos? Y el Señor nos está, o vamos a construir nuestra vida. Así es. En Deuteronomio, capítulo 30, versículos 15 al 19, vemos que Dios también nos confronta de una manera muy semejante y nos dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas, es decir, pero, si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy de que por cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar a la posesión de ella. Y mira con lo que termina Dios diciendo: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, aquí nosotros encontramos básicamente lo mismo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Es decir, es una, ¿cómo se llama esto? Una entrecrucijada. Una encrucijada. Una encrucijada
donde tenemos que tomar una opción. No podemos decir, me aparto de tomar una opción, me abstengo de tomar una... No, tengo que tomar una decisión. O sea, abstenerse de hacerlo es tomar una decisión. Exactamente. Sí. Pero siempre vemos acá en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo que lo que Dios quiere es que elijamos la vida y la bendición. Esa es la intención de Dios, pero no nos obliga, por así decir. Sí, es interesante esto porque a los ojos del mundo, a los ojos nuestros antes de ser cristianos, pareciera que los hombres tenemos muchas opciones de vida. Y en un sentido es así, tenemos muchas opciones de vida, qué hacer con nuestra vida, ¿no es cierto? Pero a los ojos de Dios hay solamente dos opciones, hay dos caminos, hay dos cimientos, hay dos destinos, entonces hay dos puertas, y hemos visto que realmente Dios ve solamente, o mejor dicho, para Dios existen solamente estas dos opciones en las que coloca al ser humano en esta encrucijada, como tú dices, ¿no es cierto?, de elegirlo a Él o no elegirlo a Él. Hay consecuencias de una, hay consecuencias de otras. Entonces, el concepto de los dos cimientos es tan importante porque implica que justamente el cimiento es sobre lo cual usted va a levantar el edificio y lo que va a sostener ese edificio y lo que va a afirmar ese edificio frente a todas las, en este caso de la parábola, las complicaciones climáticas que se producen y que sin duda alguna van a tender a destruir la casa o la vivienda, ¿no es cierto?, que por supuesto se traduce en la vida de la persona. Entonces es una encrucijada, es un concepto comparativo, pero entre dos realidades, nada más. No hay más. No hay más. Lo que pasa es que el camino ancho da la impresión de que uno puede elegir, por así decirlo, su destino, ¿no es cierto? Hoy día, sobre todo, que se habla de que tú eres dueño de tu destino y tú puedes escribir tu destino hoy y todas estas cosas que la publicidad utiliza, que en definitiva, incluso para los humanos, es utópico porque nosotros ni siquiera somos dueños del segundo siguiente que tenemos. Vivimos, querámoslo o no, por fe. Por fe, yo estoy pensando que en un par de horas más estaré en mi casa, cenando, ¿no es cierto? O haciendo otra actividad. Pero no puedo dar eso por hecho. Por hecho. No puedo darlo por hecho. Entonces, hay dos cimientos y tal como dices tú, el cierre de esta predicación gigantesca que el Señor Jesucristo hizo, gigantesca en todo el amplio sentido de la palabra, no solamente por la cantidad de gente a la que le predicó, sino que también por todo lo que enseñó a través de este sermón, ¿no es cierto?, donde tocó tópicos, como decías bien tú, algunos prácticos y otros sumamente duros que nos confrontan a nosotros como seres humanos, como cristianos, y especialmente como seres humanos frente a esta disyuntiva, a esta encrucijada de ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a elegir la puerta ancha? El camino ancho, la puerta ancha, o vamos a ir por la puerta angosta, el camino angosto, la puerta estrecha, o vamos a construir sobre la arena, o vamos a construir sobre la roca, o vamos a elegir la muerte, o vamos a elegir la vida, la maldición, o la bendición. Exactamente, pero es muy bien como dices tú, en el fondo lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo es: ¿qué vas a hacer con tu vida? Esta casa que aparece aquí, la construcción de esta casa es la construcción de su vida. Exacto. Y una casa, al igual que una vida, es un proyecto, es decir, es algo que yo me pongo en el tiempo y digo, mira, a mí me gustaría tal o cual cosa, yo me voy a esforzar. Por eso es tan importante, porque cuando yo construyo una casa, yo requiero de mucho tipo de materiales que tengo que comprar, hay esfuerzo, hay trabajo de por medio. Hay proyectos, tal como dices tú. Claro, es tiempo, te fijas tú. O sea, es algo muy grande, es un esfuerzo muy grande. Cualquier persona, cuando piensa en su vida, obviamente se va a esforzar para que su vida sea lo mejor posible. Y conscientemente o inconscientemente va a tener
un proyecto de vida. Hay personas que son mucho más preparadas y que tienen un excelente esquema de su casa y que va a tener los planos de su casa, que va a tener cuáles son los materiales, que va a ser súper específico, digamos. Y hay algunas personas que de repente son más al lote. Hay algunos que van a querer los mejores materiales y hay otros que van a ocupar lo que tienen a mano. Pero el tema que nos enseña hoy día el Señor Jesucristo no toca ninguno de esos temas de la construcción en sí, de los materiales, sino que nos está diciendo básicamente: todo lo que tú hagas, todo lo que tú elijas, todo lo que tú trabajes, todo lo que tú te esfuerces, va a ser en vano si es que no te preocupas primero del cimiento. Estos materiales, es interesante verlo y analizarlo un poquitito, estos materiales con los cuales yo construyo mi casa, muchas veces lo podemos ver hoy en día como es el tema de la educación. Yo puedo decir, no, yo para construir mi vida, mi proyecto de vida, yo voy a tener un proyecto de educación. Yo voy a salir del colegio, voy a tratar de estudiar en un instituto, en una universidad y sacar este grado, este otro grado, o esta carrera en vez de esta otra, pensando en eso. Y el Señor ni siquiera menciona eso, porque la educación de por sí no es buena ni mala. Puede ser un muy buen material, sí, pero no saco nada si el cimiento no es Jesús. ¿Cuántas veces hemos visto personas que de repente dicen, oye, mi hijo, ¿cómo está tu hijo? No, mi hijo excelente, es de un médico, ponte tú, con especialidad, le ha ido excelente, la mejor nota, oye, tiene unos sueldos fantásticos, y dice, ya, y su familia, no, mira, se divorció, los hijos ya no lo quieren, pero como médico es excelente, o sea... Y ese es el tema que uno ve muy a menudo. La gente se fija más en estos materiales que en el cimiento. Sin el cimiento no saco absolutamente nada. Hay otras personas que, por ejemplo, estos materiales, en vez de la educación, es la salud o la alimentación. Y se preocupan mucho de hacer ejercicio, de levantarse a tal hora, acostarse a tal hora, de comer solamente tal tipo de comida, ejercicio, yoga que hemos hablado anteriormente. Pero todo eso puede tener una excelente salud, no tiene ni un sentido si es que el cimiento no es Jesucristo. Y yo quiero recalcar eso que tú estás diciendo, de que no tiene ningún sentido, porque de por sí, ¿no es cierto?, el tener una profesión, el cuidar de la salud, que son los ejemplos que tú estabas dando, son situaciones en un sentido que tienen, por supuesto, un beneficio, por decirlo de alguna manera, pero es algo sumamente limitado. Aquí lo que está hablando el Señor Jesucristo es no solamente la situación de colocar un cimiento y construir algo, en este caso la vida, por supuesto, usando la analogía, sino que incluso esa vida puede no sufrir tantas inclemencias, ¿no es cierto?, y hasta ser, por así decir, una vida sumamente fructífera a los ojos del mundo. Pero aun si el cimiento no fue Jesús y no es Jesús, esa vida no tiene ningún valor, es un punto en la inmensidad de la eternidad, de lo que significa el partir de este mundo sin Dios, ir a una eternidad sin Dios, ir a una eternidad al infierno, al juicio y al lago de fuego. Entonces, el cimiento no es solamente algo para que nos vaya bien en esta vida, ¿me entiendes? O sea, el cimiento es algo que va a determinar nuestra eternidad, y por supuesto va a determinar también el propósito de nuestra vida. Pero en nuestra vida física, la que estamos viviendo en este momento, es un punto, o menos que un punto, en la eternidad. Es algo ínfimo, insignificante en relación a lo que significa la eternidad. Bueno, y Jesucristo lo dijo de manera muy clara también cuando dijo: ¿qué gana el hombre? ¿Qué saca el hombre con ganarse ¿De todo? qué le vale al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma? Pierde su alma. Eso es, o sea... Ese es el mejor pasaje que identifica lo que estoy tratando de decir. Exactamente, la educación es muy buena, la salud hay que cuidarla, todo lo que tú quieras. Pero eso es absolutamente vano desde el punto de vista de la eternidad. En el sentido de que ¿qué es lo que va a pasar una vez que esa persona muera? Por lo tanto... Y que dicho sea de paso, estamos hablando de que en una
teoría de que esa persona ejerza, supongamos, su profesión durante 30 años, tenga una buena salud hasta los 80 años, esté, como dicen muchas veces, lúcido a los 85 años, pero sin Cristo va a morir igual y se va a ir al infierno con toda su alma lucidez. se perdió. Su alma se perdió. Entonces, esa es la encrucijada, digamos, de este versículo, y que nosotros también queremos traspasar a ustedes, a usted que nos ha estado escuchando, que ¿qué es lo que vas a hacer tú con esto? ¿Vas a obedecer a Jesús? ¿Vas a obedecer sus mandamientos? ¿Vas a obedecer lo que Él ha dicho que debemos hacer, que nos duele, o no? ¿Vas a ser sabio? ¿Vas a ser prudente? ¿O vas a ser insensato? Vamos a la pausa comercial y volvemos de inmediato. Bien, estamos de regreso de nuestra pausa musical y bueno, vamos a hacer un análisis un poquito más sistemático de estos versículos. Comenzando con el versículo 24, que dice: cualquiera pues que me oye estas palabras. Y la expresión cualquiera nos deja ver inmediatamente que esto no hay acepción de personas. Estamos hablando de que hay una cultura judía de por medio. Por lo tanto, esto se está abriendo no solamente a los judíos, sino que a los gentiles, y cuando hablamos de gentiles estamos hablando de nosotros, ¿no es cierto? De cualquiera de nosotros. Entonces es un mensaje universal. Dice que cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ahí está el punto, y las hace. Recuerde usted que el cristianismo no es una apologética, una apología, no es solamente una filosofía, sino que es una forma de vida, no es un concepto teórico religioso, sino que es un concepto práctico, espiritual práctico. Dice, el que las hace. Jesucristo dijo, el que me ama obedecerá mis mandamientos. Nosotros muchas veces escuchamos a las personas expresarse del inmenso amor que tienen por el Señor. Uno escucha muchas veces también que Dios para mí es lo primero y una serie de declaraciones de buenas intenciones, pero que si las analizásemos o la vida de esas personas las analizásemos a la luz de la Escritura, nos daríamos cuenta de que ya sea por ignorancia o por rebeldía, estas personas no obedecen la palabra de Dios. Por lo tanto, esa expresión de amor no es válida para Dios en cuanto a la Escritura. Por eso es que también el versículo anterior que analizamos la semana pasada dice, muchos en aquel día me dirán. Aquí está tocando un tema de que muchos en aquel día le dirán, Señor, Señor, no profetizamos, hicimos, pero también muchos en aquel día, a ese día se está refiriendo al juicio final, van a decir, Señor, yo te amaba. Van a expresarle, Señor, yo siempre te amé, yo siempre te tuve, tú estuviste siempre conmigo. Y les va a decir también lo mismo, nunca te conocí. Entonces, hacedores de maldad. O sea, eso es lo que hacían. Si tú no haces la voluntad de Dios, tú haces maldad. Exactamente. Entonces, es una cosa que es tremendamente brutal, por así decir, para el sistema de pensamiento que tenemos nosotros, y especialmente hoy en día, en el cual tenemos una, por así decir, una obsesión por las intenciones, ¿no es cierto? Siempre decimos, ya sea tenía la mejor intención, pero no lo hice, o no tenía la intención de hacerlo, pero lo hice. Entonces, para nosotros los hechos muchas veces no cuentan, o mayoritariamente no cuentan, sino que cuentan las intenciones. Y de hecho nosotros somos un país, a lo menos en lo deportivo, caracterizados por ser siempre, ¿no es cierto?, característica de la intención de hacer las cosas, pero no en el hacer las cosas. Entonces aquí dice cualquiera que escucha estas palabras y no dice que tiene la intención de hacerlo, sino que las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y por contrario, vemos el versículo 26 que dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Así es. Y acá cuando habla de la roca, me quería detener un poco ahí, porque contaba yo anteriormente en mi visita a Israel, que estuve en esta región de Cesarea de Filipo, donde se desarrolla la escena del capítulo 16 de Mateo, ahí mismo en Mateo, en el versículo 13,
que se subtitula la famosa Confesión de Pedro, en la cual el Señor Jesucristo le pregunta a sus discípulos qué decía la gente de él, vale decir, ¿quién dice la gente que soy? Y en el versículo 14 dice, ellos dijeron unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Que es algo que hoy en día también se dice. Exactamente. Hay mucha gente que dice que Jesús era un profeta, era un hombre muy sabio, que él vino a darnos palabras de sabiduría. Un iniciado. Nos vino a enseñar qué un hacer. Iluminado, perdón, Exacto. no un iniciado. Nos vino a enseñar cómo convivir, cómo hacer el bien, etcétera, digamos. El Che Guevara de la paz. Pero la respuesta es que una dio sola. Pedro es otra. Fue Por otra, eso, digamos. está la respuesta de sin Dios y está la respuesta inspirada por Dios, ¿no es cierto? Que en ese caso el apóstol Pedro la da. Cuando Jesús pregunta en el 15, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí viene una declaración que hace el Señor Jesucristo, que ha llevado por siglos a la confusión de muchas personas en el catolicismo romano, que justamente no entienden este concepto de la edificación sobre la roca, ni entienden quién es la roca. Porque dice, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Acá hay un juego de palabras que utiliza el Señor Jesucristo, y por eso es que estaba yo contando la experiencia de estar en esta región de Cesarea de Filipo, que era una región de muchas canteras. Y el sistema de construcción de los judíos, ¿no es cierto?, cuando ellos construían su casa, se fijaba mucho en el cimiento y usaban rocas de gran tamaño, ¿no es cierto?, para fijar el cimiento, porque ellos normalmente construían una especie como de terrazas, sus familias, ¿no es cierto?, abajo vivían los papás y en los pisos subsiguientes hasta 2 pisos más arriba, en construcciones bastante estrechas, pero en altura. ¿Por qué? Porque los espacios son muy pocos, siempre son muy pocos en Israel, y ellos usaban, ¿no es cierto?, estas rocas grandes para enterrarlas y sobre eso anclar el cimiento de lo que iban a edificar. Por lo tanto, dice, ¿no es cierto?, que el juego de palabras que usa el Señor Jesucristo dice, y tú eres, yo te digo que tú eres Pedro, y la palabra que usa ahí es la palabra griega Petros, que significa una piedra pequeña en relación. Nos está refiriendo a una piedra pequeña como una onda, para usarla como con una onda, sino que pequeña en relación a la piedra grande o a la roca gigante que se colocaba como cimiento. Y sobre esta Petra, ahí está la palabra Petra, que es la roca gigante que se usaba para cimiento, edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca? ¿No es cierto? La roca dice claramente que es el Señor Jesucristo. La roca no es Pedro, que es Petros, ¿no es cierto?, que es una roca pequeña frente a Petra, que es una roca gigante que se usa para el cimiento o se usaba para el cimiento. Entonces dice, sobre esta Petra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. En el fondo le estaba diciendo cómo iba a ser la construcción. Primero colocamos una Petra, una de estas rocas gigantes, que es Jesús, y sobre esta empezamos a colocar estas pequeñas piedras, ¿cierto?, que son estas Petros. Exactamente. O sea, básicamente ese es el modo como se iba a construir la iglesia del Señor. Del Señor Jesucristo. Y al final, como mencionabas tú, ¿cierto?, dice que las puertas del Hades, es decir, las puertas del infierno, no van a prevalecer contra la iglesia. Es decir, va a ser tan firme esta roca, tan grande la roca de Jesús, que el infierno no va a poder prevalecer sobre la iglesia. Así es. Quiero traer a colación también, a raíz justamente de lo que estamos viendo, el concepto de roca que se utiliza en Mateo 7, también el mismo apóstol Pedro, décadas después, él escribe su primera carta, y él utiliza una analogía muy similar en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 4. Dice, acercándonos a la piedra, lo que se traduce ahí como piedra, ahí es justamente Petras, que es
la roca viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, y ahí usa la palabra Petros, que es esta piedra pequeña que se usaba también para como parte de la construcción, pero no del cimiento, ¿no es cierto? Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Versículo 6, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la piedra principal, piedra del ángulo, escogida y preciosa. Entonces, sigue haciendo esta relación con la palabra. Sí. Y tal como dices tú, nosotros somos piedras vivas que vamos siendo edificados sobre, porque la iglesia no es un edificio físico en relación a una construcción física, sino que es una construcción espiritual de personas, permanente, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante porque el concepto roca, piedra de cimiento, piedra angular o piedra principal es Jesucristo. Entonces ese es el tema respecto al catolicismo romano, digamos, de que uno no se debe confundir. No es que por el hecho de que aquí Carlitos, el pastor, haya viajado, que tenemos esta certeza, digamos, sino que hay muchos versículos en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento que también hablan de Jesucristo como la piedra principal, la piedra de ángulo, la piedra de tropiezo para los judíos, que ellos se iban a tropezar con esa piedra, digamos, que era Jesucristo. Entonces, no es solamente mi opinión, yo pienso, yo siento. Es solamente una anécdota para ratificar. Sino que la Escritura explica la Escritura. Exactamente. El contexto, ¿no es cierto? Se está hablando de un contexto ahí. Ahora, lo importante de este cimiento es que lo que nosotros podíamos leer hoy día es que van a venir esta lluvia, estos vientos, estos ríos, y van a chocar contra esta casa. Y la pregunta es, ¿qué representa esta lluvia, estos vientos y estos ríos, pastor? Bueno, uno podría darle muchas aplicaciones a este pasaje y probablemente podría pensar en las dificultades que todos experimentamos, cristianos y no cristianos, a lo largo de nuestra vida, en relación a las distintas aflicciones o situaciones difíciles que vamos con toda certeza a enfrentar. En parte tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Porque obviamente Jesucristo es nuestra esperanza, es nuestro sostén, es nuestro ayudador, es nuestro alivio, es todo lo que necesita, es el maná permanente que Dios nos da del cielo para sustentarnos en todo orden de cosas. Y por supuesto que un cristiano, un hijo de Dios que ha edificado sobre la roca que es Jesucristo, como dice la misma Escritura, nada nos separará del amor de Cristo, ni lo alto, ni lo profundo, vale decir, ningún tipo de dificultad, que es un poco lo que reflejan algunos en relación analógica a esto. Descendió lluvia, vale decir, las dificultades de lo alto, golpearon vientos, la dificultad de los costados o de los ríos, lo de abajo. Entonces ni lo alto, ni lo ancho, ni lo profundo va a poder separarnos del amor de Dios. Y aunque puede tener, y de hecho tiene una aplicación en el contexto temporal de nuestra vida, principalmente esto tiene una aplicación en el contexto eterno o en el futuro eterno de nuestras vidas. Porque dice que el versículo 26 que el insensato edificó su vida sobre esto y finalmente cuando vino todo esto cayó y dice que fue grande su ruina. Y cuando hablamos de que su ruina fue grande, es finalmente que a pesar de que puede haber ganado todo el mundo, o todas las cosas importantes, o los logros en el mundo, a todo nivel, incluso una persona exitosa profesionalmente, exitosa familiarmente, incluso puede haber sido casado 30 o 40 años con la misma mujer, hijos, todos profesionales, todos saludables, ¿no es cierto? Pero si Jesucristo no es el cimiento sobre el cual construyó todo eso, finalmente la ruina va a ser grande, porque al pasar a la eternidad, esta persona va justamente a darse cuenta de que aunque ganó todo eso, perdió su alma. O sea, básicamente, estas lluvias, vientos y ríos se refiere
al día del Señor. Al día del Señor, sí. Al día del juicio, que también se le conoce. Es por eso que nosotros también, al igual como hay dos caminos, dos puertas, dos cimientos, también hay dos opciones. Es que en el día del juicio, el día del Señor, escuchemos lo que aparece en Mateo 7:23, algo que está pegadito antes, lo que vimos recién la semana pasada. Podemos escuchar la voz del Señor que nos va a decir: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. O lo que dice también en Mateo 20. Te hago la pausa, Andrés, o te hago el paréntesis, de recordar que estas palabras que el Señor está diciendo, que son terroríficas, se las está diciendo a personas que, no nos olvidemos del versículo 22, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, nos profetizamos. No está hablando de gente atea, ni de gente que rechazó a Dios, que no quiso nada con la religión, o que no quiso nada con Dios, que se decepcionó de Dios, que mandó a Dios a la punta del cerro, y tantas cosas que uno escucha, ¿no es cierto? Eran personas religiosas. Como estos que andan con su piocha: Dios no existe. No, está hablando de gente incluso que se declaraba creyente, que tenía cargos altos dentro de la iglesia. Así es. Bueno, y lo otro también que aparece en Mateo 25:30, que también lo encuentro bastante terrorífico, como dices tú. Dice: y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Expresión que leemos muchas veces en el Nuevo Testamento. Lloro y crujir de dientes. Oiga, amigo y amiga auditora, ese lloro y crujir de dientes no es momentáneo, es eterno. Es eterno. Usted puede tener un sufrimiento temporal acá y de alguna manera o de alguna forma a veces zafarse de eso o salir de la situación. Pero aquí no va a salir más. Usted por la eternidad va a llorar, va a sufrir, va a sentir que se quema, pero no se quema, y va a crujir sus dientes de dolor. Entonces, lo que estamos tratando de comunicar es que con la Escritura usted no puede, no puede cambiarla en el sentido de hacer una interpretación que la Biblia no entrega. La Biblia, en este sentido, estábamos viendo nosotros de carácter literal. Si usted construye sobre la arena y termina sus días sobre esa arena, usted va a tener una ruina total y eterna. Así es. Y lo opuesto, que también aparece en Mateo 25:23. Si usted construye sobre la roca, va a escuchar las siguientes palabras: su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Maravillosas palabras que realmente esperamos que todos ustedes que nos están escuchando reciban el día en que les toque pasar a la eternidad. Entonces, nuevamente, son dos opciones, dos caminos, dos piedras, dos puertas, y así también dos resultados completamente opuestos. Diametralmente opuestos. Diametralmente opuestos. Lo que hemos leído en el Sermón del Monte nos habla de todos estos mandatos que nos da el Señor, que debemos hacer. No basta con saber, no basta ni siquiera con creer o supuestamente creer, sino que debemos cumplirlos. Mateo 28, versículos 19-20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Lo que tú habías mencionado, Carlitos, antes. Cualquiera que me oye, todas las naciones. Es decir, estamos todos tenemos acceso al reino de Dios. Y después dice: bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces debemos guardar todas las cosas que nos ha mandado nuestro Señor Jesucristo. Si las guardamos, si creemos, si realmente somos salvos, como dice, por fe, y después a través de las obras de misericordia, las obras de arrepentimiento, se ve en nosotros, a través del fruto del Espíritu, se ve cambios en nuestra vida. Los cambios en nuestra vida certifican que verdaderamente hemos nacido de nuevo. Ahí podemos estar tranquilos respecto a esta lluvia, estos vientos y este río que va a llegar una vez que nosotros dejemos de vivir en este mundo, en esta tierra, ¿cierto? Ahora, hay mucha gente que vive como si esta lluvia, viento y ríos nunca van a llegar. Hay mucha gente que vive diciendo, claro, no va a haber juicio. Hay gente que no quiere hablar de la muerte, hay gente que no quiere hablar
Que le tiene terror. Terror, claro. Yo de verdad le digo, no. El que le tenga terror o el que no hable de ella no significa que usted la va a evitar. Por eso es que nosotros nos preparamos para vivir, y un poco eso también es importante recalcarlo. Esto nos muestra esta prudencia, nos habla de que sí, nos preparamos para vivir estos 40, 50, 80 años en el mejor de los casos, para vivir temporalmente en este mundo. Y nos preparamos para vivir y para subsistir con las herramientas que Dios nos provee también. Pero no nos preparamos para partir. Y debemos prepararnos para partir. Y la única forma de prepararnos para partir es edificar sobre la roca. Es caminar el camino angosto. Es luchar contra la corriente, pero no en nuestras fuerzas, sino en el hecho de haber nacido de nuevo y de ser transformados por el Espíritu Santo. Porque de lo contrario, la preparación para vivir, en la cual se invierte toda la vida, ¿no es cierto?, finalmente va a escuchar estas palabras terribles de nunca te conocí, y grande va a ser su ruina, lloro y crujir de dientes, de qué le sirve ganar todo si al final pierde su alma. Todo esto no es un llamado a la palabra prudente, y es re importante, no es un llamado a no prepararnos para vivir, pero esta vida es solamente como la hierba del campo, dice el Señor Jesucristo. Vivimos una sola vez. Una sola vez esta vida. Exacto. En la mañana está la hierba verdecita y se ve bonito, y en la tarde ya se deshizo. Se deshizo. Es decir, el juicio va a venir, sí o sí. Crea yo en él o no crea. Da lo mismo, el juicio va a venir. Este mundo ya fue juzgado una vez. Podemos recordar en el libro del Génesis, el diluvio universal. Sí. Miremos nuestro planeta, si realmente, si uno lo mira con ojos bien objetivos, 70% de la superficie cubierto por agua, capas, estratos geológicos que cubren continentes uno al lado del otro, muertes masivas de fósiles por todos lados. Introspectivas y masivas. Actualmente lo que vive es un 1% de las especies que hubo en la Tierra antiguamente. Este mundo ya fue juzgado por agua. Bueno, lo que viene es un juicio por fuego. En 2 de Pedro 3, 10 al 12 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, mire lo que dice: ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en los cuales los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Bueno, tremendas palabras que se van a cumplir. Esto usted no le quepa la menor duda que se van a cumplir. Vamos a ir a la siguiente pausa musical y ya vamos al último bloque del programa. Bien, estamos ya en el último bloque de este programa el día de hoy, y la verdad que hemos estado tratando una temática que no siempre es agradable hacerlo, pero es absolutamente necesario hacerlo, y que es el hecho de que muchas veces se critica la escritura por ser un libro demasiado absolutista, que no da lugar a las alternativas. Y queremos repetirle desde aquí que la verdad es que no es solo el hecho de que sea absolutista, sino que no hay más que dos alternativas. Usted va a construir sobre la roca o va a construir sobre la arena. Va a tener consecuencias de hacerlo de una manera y va a tener consecuencias de hacerlo de otra manera. Y lo que quiero recalcarle es que las consecuencias no son de carácter temporal, las consecuencias son de carácter eterno. Y eso es lo que nos impulsa a nosotros, porque si esto se tratara solamente de una situación temporal que pudiésemos en alguna parte de la existencia eterna revertirlo, bueno, quizás no invertiríamos tanto en predicarle y llamarlo al arrepentimiento.
Pero una vez que el ciclo temporal que usted tenga en esta vida termine, usted va a enfrentarse con el Dios eterno y va a enfrentarse solamente a dos instancias, como leía en la escritura mi hermano Andrés, a la invitación amorosa y agradable y maravillosa de pasar al reino de Dios, o la condena espantosa de ir a una eternidad sin Dios. Entonces, ese es el sentido que tiene este pasaje y la escritura en general, y es la razón por la cual nosotros le llamamos de todo corazón al arrepentimiento, al volverse a Dios, al buscar a Dios mientras pueda ser hallado, dice la escritura también. Así es, Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. El juicio. Entonces, en esta vida nosotros tenemos esta alternativa de derrumbar nuestra antigua casa y construir esta casa, pero sobre un buen fundamento. El único fundamento que me va a permitir tener la vida eterna. No hay otra forma. Así es. Bueno, queremos desde aquí desearle un buen tiempo de Navidad. Que no se olvide que esta fecha celebramos el nacimiento de Jesucristo, la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, Dios, el Hijo. La maravillosa oportunidad de tener este fundamento que antes no lo teníamos, digamos. Exacto. Así es que de todo corazón desearle una feliz Navidad y que el Señor le bendiga. Igualmente, bendiciones a todos.